Me incluyo lo que Dios tiene preparado para usted y para mí. Y como venimos en una serie, yo quisiera que me pudiera ayudar abriendo su Biblia. ¿En dónde? A ver, dígame. Tesalonicenses. A veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Tesalonicenses. La iglesia de Tesalonicenses, en la primera carta, por favor, si es tan amable. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 1. Vamos a dar lectura a un par de versículos. Me voy a permitir darle lectura primeramente yo y quiero pedirle que usted lo siga con su vista. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a dar lectura a los versículos 2 y 3. Lo voy a leer, quiero que usted lo siga con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios. Antes de leer, les presento la nueva versión de mí. A esta versión le llamo Cuando el futuro nos alcanza. Ya me habían llamado fuertemente la atención en casa de que ¿por qué no los usaba si ya los tenía? Siempre subía con ellos si habían sido observadores. Los ponía aquí como un extintor, ¿no? Úsese solo en caso de emergencia. Pues creo que ya llegó la emergencia. Entonces, wow, la palabra de Dios es más clara así. Primera carta a los Tesalonicenses 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Me acompañan leyendo todos juntos el versículo 3, por favor? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así como está sentado, ayúdeme cerrando sus ojos, inclinando su rostro. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de vida, gracias por el milagro de habernos permitido despertar una vez más. Hoy estamos aquí juntos, hemos disfrutado de tu alabanza, de tu adoración, con la plena certeza de que tú estás aquí, mi Señor. Hoy queremos disponer nuestro corazón para que tu palabra pueda caer en tierra fértil, que nuestro corazón sea tierra fértil, mi Dios, donde la semilla quede sembrada. Háblanos, incluyéndome a mí, Señor. Espíritu Santo, toma tú el control a partir de este momento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. En cierta ocasión estaba un equilibrista de nacionalidad francesa y estaba por hacer un acto de acrobacia donde en las cataratas del Niágara, en este impresionante lugar, había tensado una cuerda de extremo a extremo e iba a pasar, obviamente guardando el equilibrio. Entonces tenía un gran público debajo de él que le aplaudía, le animaba, vamos, tú puedes. Y ante la ovación, él empezó a avanzar, obviamente con su instrumento, con ese instrumento largo que le permitía guardar el equilibrio, iba avanzando. Poco a poco tuvo la confianza necesaria y pudo llegar al otro extremo. Posteriormente regresó y obviamente con la misma ovación, él pudo llegar nuevamente al lugar de origen. Todo el mundo le aplaudió, expresando su admiración por la capacidad de este hombre, no cualquiera se animaba. Y después este hombre acalló al público y les dijo, ¿ustedes creen que lo puedo volver a repetir? ¿Qué le dijo la gente? Claro que sí, tú puedes hacerlo, lo has demostrado, no solo esta vez, sino en diferentes ocasiones. Y le echaron porras, y le gritaron, lo vitorearon, etc. Y nuevamente los acalló y les dijo, ok, ¿ustedes están seguros que yo puedo pasar ahora con una persona en mis hombros? Y todos dijeron, sí, claro que sí, tú puedes hacerlo, lo has demostrado suficiente capacidad. Y les dijo, ¿quién de ustedes se anima? ¿Qué creen que le dijeron? Igualitos, ¿eh? No, ¿cómo crees? Pero si lo vimos pasar, era capaz de hacerlo. ¿Por qué no dijeron que sí? Quizás no tenían la suficiente fe, quizás no tenían la suficiente convicción de que podía hacerlo. Continuando con el estudio propuesto por nuestro pastor, obviamente estamos en estas enseñanzas de la primera carta a los Tesalonicenses. Esta primera carta escrita del Nuevo Testamento, que como se nos ha explicado,
No está puesta en la Biblia de manera cronológica, de hecho es la primera carta que expide Pablo a una iglesia y es justo el primer documento escrito que nos evidencia cómo era una comunidad cristiana. Es la primera vez que se escribe cómo se comportaba una iglesia en esos tiempos. Y para que usted y yo podamos captar el corazón de Pablo al momento que él escribe esta carta, sería un buen ejercicio que en casa cada uno de nosotros pudiéramos leerla, pero como realmente se lee una carta. A muchos de los que estamos aquí, sin tratar de evidenciarlos, claro, nos tocó leer las cartas. Nos tocó recibir una carta en un sobre timbrado, etcétera. Y cuando la abríamos, normalmente leíamos la carta y no hacíamos, leíamos 2 párrafos y la volvíamos a doblar y decíamos, bueno, la voy a seguir leyendo en la noche. ¿Hacíamos eso? Al contrario, con la avidez que teníamos de leer y la curiosidad de saber qué nos estaban escribiendo, pues nos chutábamos la carta completita, ¿no? Yo quiero que en casa usted y yo podamos hacerlo, de leer la carta como si fuera una carta, y nos vamos a dar cuenta realmente del corazón que tenía el apóstol Pablo de pastor por pastorear esta iglesia de Tesalonicenses. Esa carta cumplía los rudimentos de la época, en donde este modelo de cartas contemporáneas indicaba que el destinatario siempre estaba en las oraciones de los demás. Si usted lo puede ver en el versículo 2 que leímos, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Era algo común en ese entonces, siempre estar orando por el destinatario al cual iba dirigido la carta. Y bueno, esta carta estaba dirigida a la iglesia de Tesalónica, y estos 3 personajes que mencionan en el primer versículo, que es Pablo, Silvano y Timoteo, les llamaba la atención algunas características propias de esta iglesia de Tesalónica, tales como su amor. Hemos ya compartido el tema del amor que surge precisamente de esta carta, la manera tan impresionante de cómo se amaban los unos a los otros. También su constancia en la esperanza de la venida de Jesucristo, eran muy constantes en esa esperanza. También del cómo recibieron la palabra aún en tiempos de tribulación, ya que nos dice que precisamente ellos recibieron la palabra en momentos complicados. Pero sobre todas esas características, lo que también más les llamó la atención fue su fe. La fe que como iglesia estaban demostrando, la fe que como iglesia estaban evidenciando. Y tanto fue su impacto que precisamente la fe se menciona varias veces en esta primera carta a los tesalonicenses. En nuestro primer versículo que ya vimos el día de hoy, que es el versículo 3 del capítulo 1, en ese mismo capítulo, pero ahora en el versículo número 8, también podemos ver cómo se enuncia la fe. Y posteriormente en el capítulo 3, en los versículos 2, 5, 6, 7 y 10, vuelve a hacer énfasis de la palabra fe. Quiere decir que realmente Pablo estaba impactado por la fe de esta iglesia. Entonces yo creo que usted y yo valdría la pena que nosotros también como iglesia fuésemos identificados o recordados por nuestra fe. ¿Cuántos les gustaría que nos recordaran por nuestra fe como Huerto del Rey? Jule. Que fuéramos recordados por la fe, pero entonces propiamente, ¿qué es la fe? La fe es la convicción plena de que Dios hará lo que ha prometido. La fe es el convencimiento total de que Dios hará lo que ha prometido. ¿Qué es lo que ha prometido Dios? ¿Dónde lo podemos ver? En su palabra. La fe es estar convencidos de que su palabra es cierta, es verdadera. La confianza firme y profunda, una confianza que no se mueve ante cualquier cosa, está firme y está profunda, tiene raíces profundas de lo que no vemos, pero sabemos que es verdadero. ¿Cuántos creen que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cuántos físicamente estuvimos ahí? No lo vimos, pero lo creemos. ¿Me va siguiendo? Esa es la fe. Es un camino de confianza de la mano de nuestro Dios que no vemos, pero quien creemos con certeza. Creemos con los ojos cerrados. ¿Ha usted estado en alguno de esos ejercicios de trabajo en equipo en donde le vendan los ojos?
y le dicen que alguien va a estar atrás para cacharlos. ¿Les ha tocado? Tú déjate caer, ahí va a haber alguien, pero usted está con los ojos vendados. Entonces imagínese esa sensación. No ve, pero cree que alguien va a estar ahí. Así es nuestra fe en Dios. No lo vemos, pero creemos con certeza que Él está ahí. La fe es la plena convicción de que Dios es quien dice ser. Dios es quien dice ser y que hará lo que Él dice. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él siempre va a cumplir su palabra. Y la definición más clara que usted y yo tenemos en la Escritura, precisamente la encontramos en Hebreos, capítulo número 11, versículo número 1. Muchos de ustedes ya se lo saben de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En mexicano, ¿cómo sería? Es pues la fe, la certeza, estoy completamente seguro, la seguridad firme y profunda de lo que estoy esperando. Y estar totalmente convencido de algo que no miro. Esa es nuestra fe. Y así tendría que ser nuestra fe. La fe no es únicamente lo que decimos. La fe no es únicamente lo que expresamos. Usted y yo lo acabamos de hacer con nuestros labios. ¿Creemos en Dios? Amén. Pero también la fe no solamente es lo que decimos o creemos, sino también tiene que ver con lo que hacemos. Es decir, la fe implica también acción. No basta solamente con decir sí, sí creo. Nuestras acciones tienen que respaldar eso. Hablar de la fe da testimonio de lo que pensamos. Hacer la obra es darle la convicción práctica a nuestra fe. Al momento que usted y yo sí lo decimos con nuestros labios, pero también lo llevamos a la práctica, estamos respaldando nuestra fe. Por eso en Santiago, capítulo número 2, versículo 22, la palabra de Dios nos dice que la fe se perfecciona por las obras. La fe se perfecciona por las obras. Mi fe crece conforme a mis obras. En la medida que yo evidencie mi fe, se van a generar obras. Y ahí mismo en Santiago, capítulo 2, versículo 26, me dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Por eso es importante que, muy independiente a que usted lo declaremos, también debemos de poner en práctica esa fe. En Santiago 1:22 nos dice la palabra que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino que hacedores. Es decir, no solamente lo que yo escucho aquí cada domingo, sino llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica está evidenciando mi fe. Está evidenciando mi fe. Esa fe que es una convicción. Esa fe que estoy convencido de algo que no miro. Para enunciar la palabra fe en el Nuevo Testamento y justo aquí en Hebreos, para ocupar la palabra fe se ocupa un vocablo griego que se llama o se menciona o se lee pistis. P-I-S-T-I-S, pistis, que quiere decir credibilidad, quiere decir confianza, quiere decir convicción. Cuando normalmente en el Nuevo Testamento se ocupa pistis, hace alusión a una firme convicción de la fe en Dios, de la fe en Cristo o de la fe en cosas espirituales. Cada vez que usted y yo veamos la palabra fe en español en nuestro Nuevo Testamento, estamos mencionando pistis, que en griego es esa convicción y esa confianza. Y obviamente siempre tratamos de poner ejemplos en la Escritura que nos apeguen o nos expliquen un poquito. Y obviamente tenemos varios ejemplos de hombres y mujeres que demostraron una fe inquebrantable a través de sus vidas. Y justo en Hebreos, en este capítulo número 11, se enuncian varios personajes que demostraron su fe cuando ellos estuvieron aquí en la tierra. Algunos de ellos está Abel. Conforme yo vaya mencionándolos, traiga a su mente o lo que recuerde de estos personajes y verá cómo efectivamente pusieron a prueba su fe. Enoc,
Noé, Abraham, el padre de la fe, Sara, su esposa, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y varios profetas más. Cada uno de ellos demostraron con hechos y con obras que realmente confiaban en Dios. Y uno de estos personajes que al menos a mí en lo personal más me impacta en su fe es Noé. Noé escucha instrucciones y Dios le dice: necesito que te hagas un barco. Cuando en ese entonces no existían los barcos. O sea, así. Y él obedeció. Le dijo: prepárate porque va a caer una gran lluvia. ¿Qué es lluvia? Justo en ese momento de la historia jamás había llovido. La gente no sabía qué era que cayera agua del cielo hacia abajo. Y le dijo: va a caer tal cantidad de agua que te vas a inundar y si no te subes al barquito que estás haciendo, te vas a morir. Y es impresionante cómo ante la presión de los que lo veían, él construyó el arca al pie de la letra. Eso en lo personal es sorprendente. Obviamente los demás ejemplos lo son también, pero son personas, son hombres y mujeres que demostraron su fe en Cristo. Por otro lado, una vez que tenemos ya claro qué es la fe, esa convicción y ese convencimiento, también tenemos que aclarar qué no es fe, porque muchas veces nosotros confundimos. Y fe no es creer en algo que ya sabemos que va a suceder. Fe no es creer en algo que ya va a suceder. Ejemplo, ¿cuántos creen que mañana será lunes? Amén. Digo, es evidente, salvo que Dios en su soberana voluntad no lo quisiera, mañana va a ser lunes. No es válido creer eso, no estamos poniendo ni exigiendo nada a nuestra fe en ese sentido, ¿está de acuerdo? O usted también me puede decir: no, yo al volante siempre pongo mi fe. ¿Por qué? Porque cuando llego a cada esquina y veo el semáforo me paro en rojo. Y yo sé que en ese momento los del otro cruce van a pasar. Y que cuando a mí cambia a verde, yo sé que los demás se van a detener. Esa no es fe. Realmente es algo que va a suceder, es algo que prácticamente está hecho. Realmente la fe no es tampoco caer en una necedad. Tampoco la fe es ignorar o negar lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque de repente puede haber algún caso de nosotros donde diga: no, estás en medio de un problemón, no sabes cómo salir. Y el hermanito o la hermanita empieza a decir: no, pero yo no veo con esos ojos. Mis ojos espirituales dicen que no hay nada y yo declaro, y yo decreto y yo digo que no está pasando nada y que todo es una ilusión. Eso no es tener fe. Está pasando algo alrededor, hay un problema que atender. Fe no es negar la situación tampoco. Así como tampoco fe es caer en una necedad. En cierta ocasión había un marinero que fue a alta mar, fue a pescar, fue él solo, y la lancha en la que iba, su motor se descompuso y de repente empezó a anegarse y empezó a hundirse. Este marinero era cristiano, así como usted y como yo, y empezó a orar con toda la fe del mundo: Señor, yo creo en tu palabra, así es que por favor te pido en el nombre de Jesús que me salves, que me rescates. Y en eso que aparece un barco, que lo miran ahí abandonado, que le dicen: oye, te salvamos, te rescatamos. No, muchas gracias, yo estoy esperando a Dios que me va a salvar porque tengo toda la fe del mundo. Y el barco se fue. Minutos más tarde apareció un submarino. Se abrió la escotilla, salió el marinero y le dijo: oye, te rescatamos, vemos que estás en problemas. No te preocupes, mi Dios me va a rescatar porque yo estoy orando con toda la fe del mundo. Y el submarinista dijo: bueno, y se fue. Y posteriormente llegó un helicóptero, incluso hasta hizo descender su escalinata. Le dijo: vamos, adelante, sube, te vamos a rescatar. No, muchas gracias, yo estoy confiando en Dios que Él me va a rescatar. Y se fue el helicóptero. ¿Qué creen que le pasó a este hermanito? Se ahogó. ¿Cómo? Pero si tenía toda la fe del mundo. Llegando al cielo,
que le reclama a Dios, que se pone en su papel. Oye, yo creí en tu palabra, tú dijiste que no me ibas a abandonar. ¿Por qué no me rescataste? A ver, hijito, te mandé no una, no dos, te mandé 3 opciones para salvarte. Tú no quisiste ocuparlas. La fe no es ser necios, es también saber que si Dios no está haciendo el milagro en ese momento, porque Dios tiene la potestad para hacerlo, amén. Si Dios no lo desea, es porque hay una enseñanza detrás. Hay algo que Dios nos quiere mostrar. Entonces no debemos también caer en esa necedad, eso no es tener fe. Tampoco tener fe es tener anhelo solo por el milagro que estoy esperando o por la señal que estoy esperando. Como le hacía, lo vemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, usted lo puede ver en casa, cómo Jesús estaba consciente de que la gente que se amontonaba, la multitud de la gente que se amontonaba, solo lo seguía por sus señales y milagros, pero no tenía ninguna intención de tener una relación personal con Dios. Esa gente también menciona que solo lo seguía porque quería alimentarse. Después del milagro de alimentar a 5,000 personas, la gente lo buscaba porque tenía hambre física, pero no porque tuviera una hambre espiritual. Entonces, la fe no nos debe encaminar solamente a buscar el milagro. Porque muchas veces nosotros tenemos esa necesidad, tantos años sufriendo, pidiendo un milagro por una sanidad. Y de repente solamente se lo pedimos a Dios y Dios obra el milagro. Y una vez que tenemos lo que conseguimos, ¿qué hacemos? Le damos la espalda a Dios y nos olvidamos de Él. Porque solamente íbamos por lo que queríamos, pero no lo buscábamos porque realmente queríamos una relación personal con Él. Siempre nuestro anhelo es buscarle a Él por sobre todas las cosas. Haga o no haga el milagro, amén. Eso es lo que realmente nos debe de atraer la atención a usted y a mí, el buscar una relación personal con Él. Y el tema de esta mañana es precisamente caminando por fe, caminando por fe. Usted y yo debemos de vivir en este mundo caminando por fe. ¿Y qué nos dice la Escritura al respecto? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5, versículo número 7, la palabra de Dios nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe caminamos por fe, por lo que no vemos y no por lo que nuestros ojos están mirando. Puede estarse derrumbando su mundo alrededor. Seguramente hoy muchos de ustedes hay una gran necesidad, pero si usted deja que sus ojos físicos le lleven, no va a permitir que Dios haga crecer su fe. Tenemos que aprender a caminar por fe, y caminar por fe implica una conducta, implica una disciplina, implica un estilo de vida en donde permitamos que Dios dirija nuestras vidas. Es lo que usted y yo tenemos que buscar caminando por fe, no el milagro, no la señal, sino una firme convicción y un estilo de vida donde demostremos que queremos seguir a Jesús a pesar de todo. A pesar de que haga el milagro o no. ¿Está conmigo? Tenemos que aprender a caminar por fe. Tenemos que dejar que cada paso que demos sea de la mano de nuestro Señor Jesucristo, depositando nuestra confianza en Él. ¿Cómo podemos usted y yo caminar por fe? ¿Cómo podemos caminar por fe en medio de este mundo tan caótico? Quisiera compartir algunos puntos muy básicos, muy rápidos, con los cuales usted y yo podemos aprender a caminar por fe y podemos como iglesia impactar con nuestra fe a la comunidad que nos está rodeando. ¿Continúa conmigo? ¿O ya se me durmió? Acuérdense que, como dice el pastor, desde aquí se ve, los vemos a todos cuando nos empiezan a hacer ojitos. Ya no sabemos si nos están coqueteando o qué está pasando. Vamos a poner toda la atención. Dios nos está hablando. Recuerde, usted y yo estamos aquí no por obra de la casualidad, sino porque esta palabra era para usted y para mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Primera acción que usted y yo debemos de poner en obra para aprender a caminar por fe es incrementar nuestra confianza en Dios. Incrementar
Nuestra confianza en Dios. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? Porque Dios nos defiende. Dios pelea nuestras batallas. Dice en Deuteronomio, capítulo número 20, versículo número 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros. ¿Cuántos lo creen? Él pelea su batalla. Él ha estado ahí cuando usted no lo ha visto. Cuando usted ha pensado que todos le han dado la espalda, Él está ahí. Él no se mueve, es el inamovible. Y Él pelea las batallas. Él te dice, hijo, hija, hazte a un lado, que ahí va papá a pelear por ti. ¿Cuántos lo creen? Por eso es que debemos incrementar nuestra confianza en Dios. Acompáñame por favor a Jeremías, si es tan amable, capítulo número 20. Espero que haya traído su Biblia, por favor. Espero que haya traído su Biblia. Jeremías, capítulo número 20. Versículo número 11. Jeremías 20:11. Y esta es palabra para la iglesia, para nosotros. Abrácela. Mas Jehová está conmigo. ¿Cómo? Como poderoso gigante, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será quitada. ¿Cuántos tienen un poderoso gigante a su lado que pelea sus batallas? Por eso usted y yo debemos acrecentar nuestra confianza en Dios, porque Él acampa en derredor nuestro. Salmo 34, versículo número 7. Y a título personal agradezco a mi mamá, porque este versículo nos los enseñó desde pequeños. Y Dios ha cumplido su palabra. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Él los defiende. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos en verdad lo creen? Acrecentando nuestra confianza en Dios, porque Él nos defiende, porque Él, si nosotros le buscamos antes de la respuesta, si nosotros le buscamos antes del anhelo que queremos, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Lo dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo número 37, versículo número 4. Deleítate en Jehová y Él te concederá todo lo que tu corazón desee. Pero lo primero que tenemos que hacer usted y yo es deleitarnos en Él, buscarle a Él, enamorarnos de Él. Para aprender a caminar por fe tenemos que incrementar nuestra confianza en Dios. Debemos de elegir confiar en Él, aun cuando no entendamos la circunstancia, aun cuando no entendamos el por qué nos está pasando eso. Muchos de nosotros podemos decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi familiar? Si a los demás que no creen en ti, mira, ahí andan. ¿Por qué a mí? Es tiempo de que usted y yo tendremos que preguntarle, ¿para qué? De esta circunstancia, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mi familia? Porque muchas veces nosotros deseamos y esperamos algo. Nuestra oración ha sido por algo que queremos, pero quizás la voluntad de Dios sea diferente. Va a haber ocasiones en que la voluntad de Dios se va a alinear a nuestros deseos. Va a haber ocasiones en las cuales no será así. Una cosa es lo que usted y yo queramos que pase y otra cosa es lo que Dios quiere que pase. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque todo es conforme a su voluntad. Él es soberano. Él es soberano. Pero Él nos ama y Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Amén. Aun cuando no lo entendamos, nuestra mente diga, ¿cómo va a ser que Dios quiera que yo esté aquí? Probablemente sí. Porque Dios desea de nosotros algo. Dios nos está probando, Dios nos está exigiendo, Dios quiere algo de parte de usted y mía. Aunque déjeme decirle que muchas de las circunstancias en las cuales estamos metidos, y a lo mejor hasta acá, son por consecuencias de nuestras decisiones o consecuencias de nuestros propios pecados. Atentos. Dios perdona nuestros pecados, amén.
La palabra de Dios dice, yo tomo tu pecado, lo entierro hasta lo profundo de la mar y no me acuerdo más de él. Pero ¿saben qué? Quizás ese pecado tuvo consecuencias. Y ahora sí, como decimos, pues no nos queda más que apechugar. Y muchos de nosotros estamos pasando por las consecuencias de nuestro pecado. Y aún así nos atrevemos a decirle a Dios, ¿por qué? Tenemos que tener mucho discernimiento espiritual. Para aprender a caminar por fe tenemos que incrementar nuestra confianza en Dios, aun cuando tengamos una fe pequeñita. Aun cuando tengamos una fe pequeñita. ¿Cómo lo dice la palabra? ¿Del tamaño de qué? ¡Wow! Y los que no mencionaron dijeron, caray, los hermanos se pusieron de acuerdo con este hermano para que todos dijeran al unísono. No, está en la palabra. Mateo capítulo número 17, versículo 20, usted lo puede ver ahí. Dios nos dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es uno de los más pequeños, si no es que el más pequeño de los granos. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a ese monte, desarráigate de tu lugar y pásate al mar. Nosotros, para incrementar nuestra confianza en Dios, tenemos que tener una fe pequeñita. Una fe pequeñita porque usted y yo tenemos un Dios grande, amén. Un Dios grande. Dice el libro de los Salmos, capítulo número 77, versículo 13. Oh Dios, santo es tu camino. Y después dice, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Ninguno. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Ninguno. Y el versículo 14 dice, tú eres el Dios que hace maravillas. ¿Cuántos lo creen? Un Dios que hace maravillas, cosas sorprendentes y sobrenaturales, porque es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos lo creen? Aprender a caminar por fe es incrementar mi confianza en Dios, porque yo sé que tenemos un Dios grande. Cuando usted está cerca de un objeto o de un elemento, ¿cómo lo ve? Grande. Cuando se aleja, ese mismo objeto, ¿cómo lo ve a la distancia? Pequeño. De repente, si estamos alejados de Dios, nos pareciera ser que Dios es pequeño. Pero en la medida en que usted y yo nos acercamos a Él, nos damos cuenta de su grandeza y de su poder, porque lo experimentamos en carne propia. ¿Cuántos hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas? Amén. Debemos aprender a incrementar nuestra confianza en Dios para que Él quiera acrecentar nuestra fe. ¿Cuántos quieren que Dios haga crecer su fe? Indíquemelo con su mano. Bájela. A veces no sabemos en la que nos metemos. ¿En verdad quiere que Dios acrecente su fe? Bueno, prepárese. Hay que prepararnos. Hay que prepararnos porque entonces Dios le va a hacer pasar por tribulaciones y por pruebas. No hay otra manera de hacer crecer la fe. Discúlpeme. Pero no hay otra manera. La única forma en la cual usted y yo podemos poner a prueba nuestra fe es pasando pruebas y luchas. Cuando todo va bien, pues es muy fácil decir yo confío en Dios, yo creo en sus promesas. Cuando todo va perfecto. Pero cuando llega el problema, tenemos esa circunstancia. Y ahí es donde empezamos a flaquear un poquito. A pesar de las luchas y de las pruebas, dice Juan, capítulo número 14, versículo número 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. A pesar de las luchas, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Acompáñame al libro de los Salmos, si es tan amable. En el capítulo 121, por favor. Libro de los Salmos. Capítulo 121. Y mucho lo hemos repetido cuando estamos ahí en ese hoyo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene su socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ni más ni menos. ¿Se da cuenta? El creador del universo, de todo lo que existe, de Él viene nuestro socorro. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. ¿Cuánto lo creen?
Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. ¿Cuántos lo creen? Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. No solo hoy, desde ahora y para siempre. ¿Y cuántos decimos? Amén. ¿Por qué debemos aprender a confiar en Dios? Porque Él es más grande. Tenemos un Dios grande y poderoso. Tenemos que aprender a caminar por fe. Primero, incrementando nuestra confianza en Dios. Incrementando nuestra confianza en Dios. Segunda forma de cómo usted y yo aprendemos a caminar por fe es priorizando a Dios en nuestros pensamientos. Que Dios sea siempre el primer lugar en su pensamiento. Priorizando a Dios en nuestro pensamiento. Muchos de nosotros, a ver quién se identifica, nos empezamos a hacer toda una historia en la cabeza de cosas que ni siquiera han sucedido. Y empezamos a preocuparnos. Y es que si le pasa esto, y es que si sucede esto, y es que nos empezamos a hacer toda una historia en nuestra mente. Y nos empezamos a preocupar y nos empezamos a estresar. Pasa en otras iglesias, ¿no? Nos empezamos a figurar toda una escena que no ha pasado. Pero ahí el enemigo es justo cuando aprovecha y llega y nos susurra y nos dice: a ver, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿no? Que muy. Mira que le puede pasar esto. Mira que le puede pasar lo otro. Y nosotros dejamos que el enemigo tome nuestros pensamientos. No, para aprender a caminar por fe tenemos que priorizar a Dios y pedir que Dios sea el que tome el control de nuestros pensamientos. Y lo indica la segunda carta a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 5. Segunda a los Corintios 10, 5. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Justo en ese momento, cuando usted empiece a pensar y preocuparse, justo en ese momento acuérdese de este versículo y ore a Dios y doble sus rodillas y dígale: mi Dios, sujeto todo pensamiento a tu voluntad en obediencia a ti. No permitas que el enemigo tome control de mi mente. De esta forma usted y yo aprenderemos a caminar por fe. Dice el libro de Proverbios, en el capítulo número 16, versículo número 3. Encomienda a Jehová tus obras, encomienda a Jehová tus situaciones, encomienda a Jehová tus problemas y tus pensamientos serán afirmados. Y tus pensamientos no se volverán endebles, tus pensamientos no se volverá como la casa de aquel persona que construyó sobre la arena, sino tus pensamientos quedarán firmes en la roca que es Cristo. Amén. Priorizar nuestros pensamientos, que Dios siempre esté en nuestros pensamientos. No nos hagamos todas esas historias, porque son las historias que el enemigo quiere que pensemos. Antes de empezar, pónganse en las manos de Dios, entréguele los pensamientos, porque Él ha prometido estar con nosotros siempre. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando Dios dice nada, es nada. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos lo creen? Muchas veces nada más lo recitamos por recitar, pero no encontramos cómo Dios manifiesta su poder a través de su palabra. En ese momento en el que esté próximo a entrar a cirugía, a quirófano, en terapia intensiva, en ese valle de sombra de muerte, tú estás conmigo como poderoso gigante. Amén. Priorizar a Dios en nuestros pensamientos. Él siempre tiene el control de todo. Acompáñame a Isaías, por favor, capítulo 43. Recuerde que todo lo que hablamos aquí está fundamentado en la palabra. Tiene que ser así, en la palabra. Isaías 43, versículo número 2, palabra de Dios para su iglesia, hágala suya. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Quién lo dice?
¿Quién se lo dice? Dios. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, por ese problema, por esa situación, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y luego dice el versículo 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Cuántos lo creen? Soy tu Salvador, se los dice Dios, no se los digo yo, se los dice Dios a través de su palabra. Él tiene el control absoluto de todo. Él tiene bajo control toda circunstancia, todo lo que sucede. Por lo tanto, hoy Dios le quiere hacer libre de ese estrés, romper esas cadenas de preocupación, romper esas cadenas de angustia que le han estado atormentando, y Dios quiere darle descanso en él. ¿Cuántos lo quieren? Sujetando todo pensamiento. Jeremías 32, versículo 27 nos dice: he aquí, yo soy Dios de toda carne. Y luego pregunta: ¿habrá algo difícil para mí? No hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos lo creen? Dios es experto en las situaciones imposibles. Aun cuando haya un dictamen médico que diga lo contrario, escúcheme bien, Dios se especializa en las cuestiones imposibles. En la medida de que usted y yo dependamos de Él y entreguemos nuestro pensamiento a Él. En Isaías 26, acompáñenme, vamos a leerlo. Isaías 26, versículo número 3. Isaías 26, 3. La palabra de Dios dice: tú guardarás en un poquito de paz. Tú guardarás algunas veces en paz. ¿Qué dice su Biblia? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, tu pensamiento en el cual se sostiene, aquel pensamiento que se somete a la obediencia de Dios, él será lleno de completa paz porque en él ha confiado. No lo digo yo, lo dice su palabra. Entreguémosle a Dios nuestro pensamiento y Él nos llenará de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos lo creen? Aprendiendo a caminar por fe, incrementando nuestra confianza en Dios, priorizando a Dios en nuestro pensamiento. ¿Ya se cansó? ¿Está conmigo? Regálame unos minutos. Otra forma de aprender a caminar por fe es depender totalmente de la dirección de Dios. Depender totalmente de la dirección de Dios. En Romanos 10:17 nos dice cómo usted y yo podemos aprender la dirección de Dios. ¿Cuál es la dirección que Dios quiere que yo tome? Pues obviamente nos los va a decir en dónde. A través de su palabra. En Romanos 10:17 dice: así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otra forma de poner en práctica nuestra fe es oyendo la palabra. ¿Cómo yo voy a saber la dirección que Dios quiere para mi vida, para mi familia? Es a través de su palabra. Tenemos que depender totalmente de la dirección de Él, buscándole de todo corazón, buscándole de todo corazón. Acompáñeme en Hebreos 11, capítulo número 6. Hebreos 11, capítulo número 6, nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos mantener esa dirección con Dios, debemos de aprender a tener esa fe, a caminar por fe, porque si no, no vamos a agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si nos acercamos a Dios es porque creemos que existe y que Él es galardonador, es decir, Él nos premia, Él nos da un premio a quienes lo buscamos. Él premia nuestra fe. Él es galardonador de nuestra fe. Es por eso que usted y yo tenemos que buscar su dirección. Lamentablemente muchos de nosotros cuando enfrentamos un problema, una situación, nos empezamos a valer de nuestros propios medios y empezamos a ir con el vecinito, con la vecinita, con el licenciado que yo conozco y que la verdad estoy bien parado con él, nos va a hacer las palancas y empezamos a mover cielo, mar y tierra. Y cuando nada funciona, entonces nos acordamos, ¿verdad? Pues si yo tengo un Dios grande,
y lo dejamos como última opción. Tenemos que aprender a tomar su dirección siempre, apoyándonos no en lo que vemos, no en nuestra propia prudencia, como lo dice Proverbios. No debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino debemos abandonarnos en la dirección y en la voluntad de Dios. La alabanza, la adoración nos pedía: entrégale a Dios tus sueños, tus circunstancias, que mengüe yo para que tú crezcas en mí. No es coincidencia, no hubo una puesta de acuerdo previa. Es porque Dios quería darnos el mensaje hoy en esta hora. Muchos estamos pasando por pruebas y circunstancias complicadas. Hay mucha necesidad en esta hora y en este lugar. Y Dios quiere mostrar su poder hoy en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Puf. Quiero pedirle que se ponga de pie en esta hora. Es tiempo de que usted y yo seamos esa iglesia que camina por fe. Pidámosle en esta hora a Dios que Él aumente nuestra fe, como lo hicieron los apóstoles ahí en Lucas capítulo 17. Señor, aumenta mi fe. O como lo dijo ese padre del hijo endemoniado en Marcos 9, Dios, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir sus promesas? ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir sus promesas? Amén. Muchos de nosotros estamos pasando por necesidad. Y yo quiero invitarle a que pueda hoy cerrar sus ojos. Que los podamos cerrar todos juntos. Por respeto a aquellos que sí tienen una necesidad. Quizás hoy usted me diga: ¿sabes qué, hermano? Hoy yo no tengo necesidad, no tengo ningún problema que enfrentar. Dele gracias a Dios. Pero seguramente más tarde los va a enfrentar.